El ejemplo que voy a realizar va a consistir en codificar el modelo para una clase, ¿verdad?, que representa una cuenta bancaria. A continuación tengo el diagrama UML, el cual construimos anteriormente, y lo que voy a hacer es codificarlo en C# y lo voy a usar en un programa. Lo primero que voy a hacer es representar mi clase. Para ello voy a generar un nuevo proyecto en Visual Studio. Cabe señalar que anteriormente generamos una librería que me permitía leer datos desde el teclado, en este caso leer flotantes, leer enteros, leer dobles, y se llama Samuel Lib, la que generamos en aquella sesión. La voy a utilizar aquí como apoyo para poder trabajar con la parte de lectura de datos, recordando que esta librería pues ya maneja los posibles errores que me pudiera generar el usuario al introducirme datos incorrectos. Lo que voy a hacer entonces es generar mi clase. Mi clase se llama secuenta. En C# para crear una clase tengo que utilizar el keyword llamado class, como en este caso lo hemos estado utilizando para crear la clase principal. Recordemos que la clase principal contiene el método principal. El método principal es el punto de entrada del programa, de cualquier programa en C#. Una clase puede pertenecer a un espacio de nombres, pero una clase no puede pertenecer o estar dentro de otra clase. Entonces, por lo tanto, me salgo de la clase principal y dentro del espacio de nombres llamado prueba librería, que es en el espacio de nombres que me define automáticamente Visual, voy a crear mi clase llamada secuenta, la cual me va a representar fielmente una cuenta bancaria. Bien, lo que voy a hacer entonces es utilizar el keyword class. El keyword class me va a servir para definir una clase en C#. Seguido de el keyword class tengo que emplear el nombre que va a tener mi clase. En este caso el identificador o nombre que voy a usar para mi clase se llama secuenta. Entonces utilizo secuenta. El C me recuerda que es una clase y cuenta me recuerda que representa una cuenta bancaria. Seguido de eso abro y cierro llaves, con lo cual voy a delimitar el bloque de código que va a definir mi clase secuenta. Seguido de eso tengo que especificar cuáles van a ser los atributos de esta clase. En este caso tengo nombre, cuenta, saldo y porcentaje de interés. Estos atributos simplemente son variables que van a almacenar los datos que tienen que ver con ese tipo de clase. En este caso secuenta. Entonces tengo uno de tipo de string que se llama nombre. Entonces simplemente aquí voy a declarar, voy a poner en comentario que voy a colocar los atributos de mi clase. Los atributos van a ser privados. Esto, recordemos, queda especificado en mi UML utilizando este pequeño guión o signo de menos. Por lo tanto, yo en C# para especificar que un atributo va a ser privado tengo que utilizar el keyword llamado private. Utilizando private declaro que el atributo que voy a declarar a continuación es privado. En este caso mi atributo se llama nombre. Por lo tanto escribo el identificador llamado nombre, no sin antes poner el tipo de dato, que en este caso es string. Recordemos que una variable en C# debe estar precedida por su tipo. En este caso es del tipo string. Entonces pongo punto y coma, y con esto queda especificado mi atributo de mi clase secuenta, el cual es privado, es de tipo string y su identificador es nombre. Seguido de eso me encargo de colocar cada uno de los demás atributos con sus respectivos tipos y su respectivo membresía, que en este caso todos son privados. Bueno, aquí ya he escrito cada uno de los atributos. Los 4 son privados: nombre, cuenta, saldo de tipo doble, porcentaje de interés de tipo doble. Ahora toca el turno a los métodos. Entonces aquí voy a colocar un comentario que diga: voy a situar los métodos.
Pero antes del método voy a generar un tipo de método especial llamado el constructor. Más adelante veremos lo que son los constructores. Por hoy simplemente pues nos conformamos con saber que un constructor es un método especial que me va a servir para construir objetos a partir de mi clase. Básicamente es un constructor, se escribe como un método. La única diferencia que es el único método que no tiene ningún tipo de valor de retorno, ni siquiera void. Por lo tanto, el constructor lleva el nombre de la clase, en este caso se cuenta. Se escribe como método y se puede dejar vacío. Este es el constructor de mi clase. Entonces, básicamente un constructor debe ser público. ¿Verdad? El constructor debe ser público. Para especificar que un constructor es público o un miembro de una clase es pública, pues se escribe la palabra public. Para privado, recordemos que era private. Se escribe como método, esto es, lleva el mismo nombre de la clase. Se le colocan paréntesis. Se abren y cierran llaves. Más adelante veremos cómo se pueden utilizar estos constructores para darle valores iniciales al momento de que mi clase es creada. Por hoy simplemente nos conformamos en saber que es necesario colocar un constructor para yo poder generar objetos a partir de mi clase. Bueno, ahora sí siguen los métodos. Los métodos, recordemos que van a ser aquellas miembros de la clase que me van a permitir de alguna manera modificar los datos de mi objeto. En este caso tenemos que todos son públicos. Son públicos porque en el diagrama UML se utiliza el signo más para representarlos. Nuevamente, como lo dije un momento, para hacer que un miembro sea público simplemente escribimos el keyword public. Para terminar el método simplemente utilizamos el nombre o identificador. En este caso el nombre de este método se va a llamar asignar nombre cliente. Asignar nombre cliente. Vemos que recibe como parámetro un string. Entonces dentro voy a colocar como un parámetro un string y yo le voy a asignar un nombre a ese string. Ahora, si lo que espero es asignar un nombre a un cliente o asignar el nombre del cliente a mi cuenta, lo que voy a hacer entonces aquí es que voy a poner nombre in, que es el nombre que se me va a proporcionar por afuera a mi método para que mi método sea el encargado de asignar el nombre a mi cuenta. Por último, me dice que no retorna ningún valor, entonces aquí le voy a poner void. El void significa que mi método no va a retornar ningún valor. Por último, abro y cierro llaves indicando que aquí adentro voy a definir cómo es que este método va a realizar su trabajo, utilizando para ello el parámetro que se le pasó como entrada. Y así voy a hacer con cada uno de los elementos. Voy a declarar, por ejemplo, obtener nombre de cliente es otro ejemplo, para lo cual voy a hacerlo público. En este caso, obtener nombre de cliente sí me retorna un string. Sí me retorna un string, por lo tanto aquí en vez de void pongo que me va a retornar un string. Más adelante voy a ver que ese string realmente es como se llama el nombre del cliente que ostenta la cuenta. El método se llama obtener nombre cliente, entonces utilizo obtener nombre cliente como el nombre de este método y observo que no utiliza ningún parámetro para realizar su trabajo, por lo tanto abro y cierro paréntesis, le doy enter, abro y cierro llaves y aquí adentro pondré la definición de mi método. Noten que me está marcando error. El compilador lo que me está tratando de hacer ver es que yo estoy declarando que retorna un string, sin embargo aquí no estoy retornando nada en el cuerpo del método. Bueno, más adelante veremos cómo es que se termina de definir este cuerpo. Y así voy a hacer con cada uno de los métodos que están declarados aquí. Con cada uno de estos voy a declarar los métodos. Y lo voy a hacer a continuación.